Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de pasión, intriga y galanes de Estambul. Estoy emocionadísima de tenerlos de vuelta, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series que nos roban el sueño. Hoy tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a hablar de un escándalo que sacudió los cimientos de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. Vamos a analizar a fondo la controversia, las críticas injustas dirigidas a Kerem y la defensa apasionada que hizo Hande. Esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos a desmenuzar este salseo turco, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Si aman las telenovelas turcas tanto como yo, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les traigo las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos de sus series favoritas. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos directo al grano. El nombre de Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha estado ligado al éxito, al romance y por supuesto, a la polémica. Su relación, nacida en los sets de grabación, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Pero como toda historia de amor en el mundo del espectáculo, no estuvo exenta de obstáculos y, lamentablemente, de críticas, muchas veces injustas, dirigidas especialmente hacia Kerem Bürsin. Para entender la magnitud de la situación, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Hande Erçel, una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía, ha protagonizado un sinfín de series exitosas, consolidándose como una estrella indiscutible. Kerem Bürsin, por su parte, un actor carismático y con una gran trayectoria, también goza de una enorme popularidad. Su unión en la pantalla, y luego en la vida real, fue una bomba. La serie que catapultó su relación, y la que les valió el cariño incondicional de sus fans, fue Sen Kalkam. Una comedia romántica que conquistó corazones alrededor del mundo, gracias a la química innegable entre Hande y Kerem. Sen Kalkam, perteneciente al género de comedia romántica, narra la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, encarnado por Kerem Bürsin, un exitoso y frío arquitecto. Lo que comienza como un simple contrato se transforma en una relación llena de amor, pasión y muchísimos obstáculos. La serie fue un fenómeno global, traducida a múltiples idiomas y emitida en decenas de países. Pero, como suele suceder, el éxito también atrajo consigo una serie de críticas y controversias. Y aquí es donde entra en juego el escándalo que vamos a analizar hoy. Después del final de Sen Kalkam, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Una decisión que, como pueden imaginar, devastó a sus fans. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente. Kerem Bürsin comenzó, de manera paulatina, a recibir una ola de críticas injustas. Se le acusaba de no estar a la altura de Hande, de aprovecharse de su fama y de no ser lo suficientemente talentoso. Estas críticas se intensificaron a medida que Kerem comenzó a explorar nuevos proyectos profesionales, alejados del género de la comedia romántica que lo había catapultado a la fama. Algunos incluso llegaron a afirmar que su carrera estaba en declive y que su único mérito había sido estar al lado de Hande Erçel. Imagínense la injusticia. Y es aquí, en medio de este torbellino de críticas, donde Hande Erçel demostró su carácter y su lealtad. En una entrevista, Hande respondió de manera contundente a las críticas injustas dirigidas a Kerem. Defendió su talento, su profesionalismo y su pasión por la actuación. Afirmó que Kerem es un actor sumamente talentoso y que merece todo el reconocimiento por su trabajo. Sus palabras resonaron con fuerza en los medios y entre los fans, generando un debate apasionado sobre la misoginia y la presión que enfrentan los hombres en la industria del entretenimiento. ¿Pero por qué creo que estas críticas eran tan injustas? Pues porque Kerem Bürsin ha demostrado ser un actor versátil y talentoso mucho antes de conocer a Hande. Ha participado en una gran variedad de proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su capacidad para interpretar diferentes roles y géneros. Por ejemplo, antes de Sen Kalkam, Kerem protagonizó la serie Şeref Meselesi, un drama policial donde interpretó a Yiğit Klc Concedilla, un joven ambicioso y conflictivo que busca venganza por la muerte de su padre. Esta serie, transmitida en 2014, demostró la capacidad de Kerem para asumir roles más serios y complejos. Şeref Meselesi es una adaptación de la serie italiana Eleonore e il rispetto. La serie sigue la vida de dos hermanos, Yiğit y Emir, cuyas vidas cambian drásticamente después de la muerte de su padre.
Jeet se convierte en un hombre implacable, consumido por la venganza, mientras que Emir lucha por mantener la integridad de su familia. Kerem Bürsin ofrece una interpretación poderosa y convincente de Jeet, demostrando su rango actoral. La serie exploró temas oscuros como la corrupción, la traición y la lucha por el poder, ofreciendo a Bürsin la oportunidad de mostrar una faceta diferente a la que luego explotaría en la comedia romántica. La crítica aplaudió su interpretación, destacando su capacidad para transmitir la intensidad emocional del personaje y su evolución a lo largo de la trama. El éxito de Şeref Meselesi consolidó a Kerem Bürsin como uno de los actores jóvenes más prometedores de Turquía. Otro ejemplo del talento de Kerem es su participación en la película Kan Feda. Un drama militar donde interpretó al capitán Alparslan, un soldado que lucha contra el terrorismo en una zona remota de Turquía. Esta película, estrenada en 2018, fue un gran éxito de taquilla y demostró la capacidad de Kerem para asumir roles físicamente exigentes y emocionalmente complejos. Kan Feda explora los desafíos y sacrificios que enfrentan los soldados turcos en la lucha contra el terrorismo. La película destaca por sus escenas de acción realistas y por las interpretaciones conmovedoras de sus protagonistas. La actuación de Kerem Bürsin como el capitán Alparslan es particularmente destacable, ya que logra transmitir la determinación y el valor del personaje. La preparación para este papel requirió un intenso entrenamiento físico y un profundo conocimiento de la realidad que viven los soldados en zonas de conflicto. Bürsin se sumergió en el personaje entrevistándose con militares y participando en simulacros de combate para comprender mejor su mentalidad y sus motivaciones. El resultado fue una interpretación auténtica y conmovedora que resonó con el público turco, especialmente con las familias de militares. Kan Feda no solo fue un éxito de taquilla, sino que también generó un debate sobre el papel del ejército turco en la lucha contra el terrorismo y el impacto que tiene en la vida de los soldados y sus familias. Además, Kerem ha demostrado ser un actor muy comprometido con su trabajo, siempre dispuesto a asumir nuevos desafíos y a explorar diferentes facetas de su talento. Ha trabajado en producciones internacionales, perfeccionado su inglés y demostrado su ambición por conquistar nuevos mercados. Su participación en la serie estadounidense This Is Not It fue una prueba de su ambición y su deseo de expandir su carrera a nivel global. Aunque la serie no tuvo el éxito esperado, la experiencia le permitió trabajar con profesionales de Hollywood y adquirir nuevas habilidades que luego aplicaría en sus proyectos en Turquía. Su dominio del inglés le ha abierto las puertas a nuevas oportunidades y le ha permitido conectar con fans de todo el mundo a través de redes sociales y entrevistas en medios internacionales. Kerem Bürsin es un actor que no se conforma con el éxito local y que está decidido a dejar su huella en la industria del entretenimiento a nivel global. Por lo tanto, las críticas que recibió después de su separación de Hande eran completamente infundadas y carecían de fundamento. Eran ataques personales que buscaban minimizar su talento y su trayectoria profesional. Y fue precisamente por eso que la defensa de Hande fue tan importante. No solo demostró su lealtad y su cariño hacia Kerem, sino que también envió un mensaje poderoso contra la misoginia y el machismo en la industria del entretenimiento. La idea de que el éxito de un actor dependa únicamente de su relación sentimental con una actriz famosa es un prejuicio machista que ignora el talento y el esfuerzo individual. Hande Erçel, al defender públicamente a Kerem Bürsin, desafió este prejuicio y reivindicó su valía como actor. La reacción del público ante la defensa de Hande fue mayoritariamente positiva. Muchos fans la felicitaron por su valentía y por su defensa de Kerem. Otros, en cambio, criticaron su actitud, argumentando que debería haber permanecido en silencio y no haber alimentado aún más la polémica. Algunos llegaron a acusarla de buscar protagonismo y de utilizar la situación para promocionar su propia carrera. Pero, en mi opinión, Hande hizo lo correcto. No podía quedarse callada ante la injusticia. Tenía que defender a alguien a quien quiere y respeta, y tenía que alzar la voz contra las críticas infundadas. Su acción fue un ejemplo de sororidad y de lealtad, y demostró que las mujeres pueden y deben apoyarse mutuamente en la industria del entretenimiento. El silencio, en muchas ocasiones, es cómplice de la injusticia. Hande Erçel, al romper el silencio, envió un mensaje claro: no tolerará que se minimice el talento y el esfuerzo de sus compañeros de profesión, independientemente de su género. Y esta situación nos lleva a reflexionar sobre la presión que enfrentan las celebridades, especialmente las mujeres, en la industria del entretenimiento. Son constantemente juzgadas por su apariencia física, por sus relaciones sentimentales y por sus decisiones profesionales.
Se espera que sean perfectas, que siempre tengan la respuesta correcta y que nunca cometan errores. Pero son seres humanos. Tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión y a vivir su vida como quieran. Las redes sociales han intensificado esta presión, convirtiéndose en un escaparate constante donde las celebridades son bombardeadas con comentarios, críticas y expectativas imposibles de cumplir. El anonimato que ofrecen las redes sociales ha dado lugar a una cultura de odio y acoso que afecta especialmente a las mujeres en el mundo del espectáculo. Y las críticas que recibieron Hande y Kerem son un claro ejemplo de esta presión. Fueron juzgados por su relación, por su separación y por sus decisiones profesionales. Se les exigió que cumplieran con las expectativas del público y que no se salieran del molde. Pero eso no es justo. Tienen derecho a ser ellos mismos, a seguir sus propios sueños y a vivir su vida como les plazca. La vida personal de las celebridades no debería ser objeto de escrutinio público y las decisiones que toman en su vida privada no deberían afectar su carrera profesional. En definitiva, el escándalo de Hande Erçel defendiendo a Kerem Bürsin nos enseña varias lecciones importantes. Nos enseña que las críticas injustas pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas. Nos enseña que la lealtad y la sororidad son fundamentales para combatir la misoginia y el machismo. Y nos enseña que las celebridades, al igual que todos nosotros, tienen derecho a vivir su vida como quieran, sin tener que cumplir con las expectativas del público. Este caso sirve como un ejemplo de cómo la sociedad proyecta sus propias inseguridades y prejuicios sobre las figuras públicas, exigiéndoles un nivel de perfección inalcanzable. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sentimientos y emociones que merecen respeto y consideración. Y ahora, para cerrar con broche de oro, quiero hablarles de otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con Hande y Kerem, sí que aborda temas similares de amor, pasión y obstáculos. Aşk 101. Aşk 101, disponible en Netflix, es un drama juvenil que narra la historia de un grupo de estudiantes rebeldes que se unen para evitar la expulsión de su querida profesora. En el proceso descubren el amor, la amistad y el significado de la vida. La serie destaca por su elenco joven y talentoso, por su guión inteligente y por su banda sonora pegadiza. Aşk 101 es una serie que celebra la diversidad y la individualidad, mostrando a personajes que luchan por encontrar su lugar en el mundo y por defender sus ideales. La serie también aborda temas importantes como la educación, la familia y la importancia de la comunidad. La serie es relevante para el tema del vídeo porque, al igual que Senkalkam, explora las complejidades del amor y las relaciones interpersonales. Además, aborda temas importantes como la amistad, la lealtad y la importancia de luchar por lo que uno cree. Ambos proyectos, aunque diferentes en su tono y estilo, comparten la capacidad de conectar con el público a través de historias de amor y amistad que resuenan con sus propias experiencias. En resumen, hoy hemos hablado de un escándalo que sacudió los cimientos de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las críticas injustas dirigidas a Kerem y la defensa apasionada que hizo Hande. Y hemos reflexionado sobre la presión que enfrentan las celebridades en la industria del entretenimiento. También les recomendé Aşk 101, una serie que explora temas similares de amor y amistad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la defensa de Hande a Kerem? ¿Creen que las críticas eran injustas? ¿Han visto Senkalkam o Aşk 101? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las telenovelas turcas. Ciao.